Buenos días compañeros, yo soy Mónica Ingrid Santoyo Alejandre y el día de hoy hablaremos sobre cirugía bariátrica. En primer lugar me gustaría ponernos un poquito más en contexto y con información de la OMS del 2018. Aquí en este informe se mencionó que desde 1975 la tasa de obesidad se ha triplicado. Otro aspecto importante que mencionan es que tiende a duplicarse cada 5 o 10 años, es algo alarmante, y que hay un incremento de 3 veces de prevalencia de individuos con un IMC mayor a 35 kilogramos sobre metro cuadrado y un incremento de 4 veces en prevalencia de individuos con un IMC de 40 kilogramos sobre metro cuadrado. Como dato relevante sobre la cirugía bariátrica es que hasta el 2013 se han realizado un total de 468.609 intervenciones, nada más y nada menos. Un poco de información a nivel nacional en el 2018 sobre la obesidad y sobrepeso. Tenemos un promedio de 75.2%, que en comparación con el 2012 fue de 71.3%. Y podemos observar cómo la obesidad ha incrementado considerablemente en mujeres y en hombres. Y también tenemos el sobrepeso, que está incrementado en hombres, bueno, se mantuvo un poco en los hombres y en las mujeres sí ha incrementado. Con estos datos podemos darnos cuenta de la importancia que tiene este tema y cómo podremos atacarlo, ¿no? Pero bueno, hablaremos sobre la cirugía bariátrica, que esta se define como el conjunto de intervenciones quirúrgicas diseñadas para producir pérdidas importantes de peso. Viene del griego baros, que quiere decir que es relativo al peso, y como objetivos establece que se planea resolver las comorbilidades, mejorar la calidad de vida de las personas y prevenir la mortalidad ligada a la obesidad o al síndrome metabólico. También lo que se quiere es que cuando una persona ya ha estado en tratamiento convencional, que sería dieta, ejercicio y los medicamentos, pues ha fallado, entonces se recurriría a esta técnica. Y también para asegurar el éxito es importante tener un equipo multidisciplinario integrado por nutriólogos, psicólogos o psiquiatras, el cirujano por supuesto, para asegurar el éxito. Ahora sí, veremos un poquito de historia. Una vuelta al pasado. Iniciamos en 1952 con Hendrickson, que desarrolló el bypass yeyonocólico. Este implicaba una resección intensa del intestino delgado y como tal no funcionó porque se observó que había una pérdida importante de líquidos y de electrolitos, acompañado con falla hepática, entonces no era viable. En 1954, con el Dr. A.J. Kremen, sucedió algo parecido, pero se realizó un bypass yeyunoileal. Voy a mover un poquito para que podamos ver la imagen. Y este tampoco funcionó porque, como podemos observar, hay una parte del intestino que queda excluido. Entonces, en esta parte podía haber hemorragias. Asimismo, el paciente podía desarrollar el síndrome de asa ciega por estasis, podía haber un sobrecrecimiento bacteriano y estaba acompañado de falla hepática. Entonces, tampoco era viable. Ya a mediados de los 60, con Edward Mason, que es el padre de la cirugía bariátrica, al desarrollar el bypass gástrico, menciona que es posible la pérdida importante de peso mediante procedimientos gastrointestinales que impliquen la restricción y la mala absorción. Si se puede decir algo malo de este procedimiento es que las suturas que utilizaba podían generar fístulas por la presión que generaban. Por eso el Dr. Alden introduce el uso de engrapadoras quirúrgicas y se soluciona un poco más este problema. En los 70s, el Dr. Ward O'Griffen desarrolló el bypass gástrico con reconstrucción en Y de Brooks. Y el Dr. Alan Whitcroft desarrolló el bypass gástrico por laparoscopía. Ahora sí, veamos con las indicaciones. Las obtenemos del consenso del National Institute of Health de los Estados Unidos.
nos menciona que va a ser indicado para pacientes con un IMC mayor a 35 kilogramos sobre metro cuadrado con al menos una comorbilidad, en pacientes con un IMC mayor a 40 kilogramos sobre metro cuadrado y pacientes con un IMC de 30 a 35 kilogramos sobre metro cuadrado con comorbilidades metabólicas, como es la diabetes mellitus tipo 2. El dato fue establecido en el 2013 por la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery y aquí les puse una tabla para las indicaciones de cirugía bariátrica del IMC que ya había mencionado y me voy a saltar hasta esta parte de los adolescentes que no lo habían incluido. Indicaciones va a ser en centros con experiencia en adultos que dispongan de cirugía pediátrica, un IMC mayor a 40 kilogramos sobre metro cuadrado y al menos una comorbilidad, 6 meses de seguimiento en un protocolo de pérdida de peso en un centro especializado, mostrar desarrollo óseo y que sea capaz de cumplir la evaluación médica y psicológica previa a la cirugía. Esta otra tabla nos incluye más criterios de selección de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida. Lo importante sería la edad de 18 a 55 años, que la obesidad mórbida esté establecida al menos 5 años, fracaso continuo de tratamiento, ausencia de trastornos endocrinos que sean la causa de la obesidad mórbida, que tenga la capacidad para comprender los mecanismos por los que se pierde peso con la cirugía y entender que no siempre se alcanzan buenos resultados, que comprenda que esta cirugía no es alcanzar el peso ideal, sino reducir, como ya lo habíamos visto, las complicaciones, morbilidad relacionada al padecimiento. Y, muy importante, el compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía para lograr el éxito. Contraindicaciones. Estar en contraindicado en personas que sean alcohólicas, que abusen de sustancias, drogas, todo eso, patología psiquiátrica no controlada o descompensada. Y como ya lo había dicho en los criterios, persona que no esté dispuesta o preparada para seguir las indicaciones que van a ser muy rigurosas tras la cirugía. Entonces se debe hacer una evaluación psicológica adecuada. Para la evaluación preoperatoria requerimos la historia clínica. Aquí, además de agregar los datos que ya vimos de propedéutica, vamos a mencionar la alimentación, si hay comorbilidad de índole psiquiátrico, si hay apnea obstructiva del sueño y ya, hipertensión, dislipidemias y qué medicamentos ha estado tomando. Para el perfil analítico preoperatorio requerimos los estudios de rutina biohemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, lo que se requiera para la cirugía, los de anestesiología y también es importante identificar si el paciente tiene Helicobacter pylori para que sea erradicada, porque si se quiere hacer después va a ser más complicado por la restricción que va a hacer dependiendo de la técnica que se utilice. Los mecanismos de acción de la cirugía bariátrica, como los mencionó Edward Mason, vamos a hablar de 3 mecanismos, que va a ser el primero la restricción gástrica, el segundo que va a ser la malabsorción y un tercero que es la combinación de estos dos. Entonces tenemos la restricción gástrica, que consiste en formar una bolsa gástrica muy pequeña, que sería nuestro reservorio, acompañado con un grado de obstrucción de la salida para retrasar el vaciado gástrico. Este grado de obstrucción debe tener una luz de 10 a 12 milímetros de diámetro y nuestro reservorio se va a encargar de reducir la cavidad gástrica a incluso menos de 30 mililitros. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta restricción gástrica? La saciedad y la reducción en la ingesta de alimentos, porque como ya va a ser más pequeño nuestro compartimento, se espera que con esto reduzca la ingesta. El mecanismo de la malabsorción se va a lograr cuando se cree un síndrome de intestino corto y con una mezcla de bilis y jugo pancreático con nutrientes ingeridos, reduciendo la absorción. Esta técnica, este mecanismo está más que nada reservado para obesidad extrema. Iniciamos con las técnicas quirúrgicas. Para esta presentación
utilizamos el consenso del Grupo Europeo Interdisciplinario de Cirugía Bariátrica y Metabólica, que indica los procedimientos bariátricos y metabólicos estándar para los pacientes que requieren pérdida de peso y o control metabólico. Y las técnicas a utilizar son las bandas gástricas ajustables, la gastrectomía en manga, el bypass gástrico en Y de Roux, la derivación biliopancreática con o sin switch duodenal. Iniciamos. Banda gástrica ajustable. Hacer la instalación por vía laparoscópica de un dispositivo de silicona. El dispositivo de silicona, la banda, que se instala 2 centímetros abajo de la unión esófago-gástrica, con una inclinación de 45 grados hacia el ángulo de Gis. Va a estar conectada a un catéter y este catéter se conecta a un reservorio cutáneo a nivel de la pared abdominal por fuera del plano muscular, en la profundidad de la grasa subcutánea, a nivel del flanco izquierdo o sobre el recto anterior derecho. Este es un mecanismo restrictivo y veremos un video. El tratamiento consta de una banda inflable de silicona que se coloca en la parte superior del estómago vía laparoscopia y se conecta a un reservorio. La banda gástrica va a limitar la cantidad de alimento que entra en el estómago. La banda gástrica produce una sensación de saciedad. La reducción en la ingesta de alimentos se traduce en una pérdida de peso. La ventaja principal es que es una cirugía de obesidad donde no se corta ni se grapa ninguna parte del estómago ni del tubo digestivo. El video, para que sea un poquito más gráfico y nos sea más fácil comprender el tema, veremos las ventajas y desventajas que tiene esta banda gástrica ajustable. En las ventajas vamos a tener que no requiere de una división quirúrgica del estómago, se realiza en un tiempo quirúrgico relativamente corto, es reversible y ajustable, lo cual es importante. No hay un bypass duodenal y por lo tanto generalmente no hay una malabsorción de los micronutrientes. En cuanto a las desventajas que tenemos, hay una elevada tasa de reoperación por casos de obstrucción o de erosión o por fallas en la banda. La pérdida de peso va a ser menor que en otros procedimientos bariátricos y en la banda utilizada se puede llegar a romper con el tiempo. Esta obstrucción puede resultar en una dilatación progresiva del esófago. Seguimos con el bypass gástrico en Y de Roux. Esta se caracteriza porque se crea un pequeño reservorio, aquí podemos observar el pequeño reservorio de unos 30 mililitros. Entonces, después de realizar esto, en el yeyuno se divide 50 centímetros del ángulo de Treitz y la parte distal de este corte se va a hacer anastomosis con el reservorio, como lo podemos ver acá, es lo que les decía. Realizaremos una segunda anastomosis, recordemos que nos queda todavía sin conectar la parte proximal del yeyuno y esta se va a anastomosar de unos 100 a 150 centímetros de donde se realizó la gastroyeyunostomía. Y esta se le va a conocer como esta es el asa biliopancreática y el asa que conecta el reservorio gástrico con nuestro canal común va a ser el asa alimentaria. Esta asa biliopancreática es importante porque nos ayuda a restablecer las secreciones biliares y pancreáticas para el correcto proceso de la digestión. Tenemos nuestro canal común, como ya lo había mencionado, con las enzimas digestivas, las secreciones biliares, y cabe destacar que mientras más alejado de la gastroyeyunostomía se realice la segunda anastomosis, habrá un mayor componente absortivo. Listo, entonces les pondré un video que explica cómo se realiza este procedimiento. Veamos. Gastric bypass. The surgeon creates a small pouch at the top of the stomach. The pouch is the only part of the stomach that receives food. This greatly limits the amount.
Esto es lo que les mencionaba, que se va a formar el reservorio, como lo menciona el pouch. Pouch es como una bolsita. Now that you can comfortably eat and drink at one time. The small intestine is then cut a short distance below the main stomach and connected to the new pouch. Food flows directly from the pouch into this part of the intestine. The main part of the stomach, however, continues to make digestive juices. Esta, como ya se los había mencionado, va a ser nuestra asa alimentaria. The portion of the intestine still attached to the main stomach is reattached farther down. This allows the digestive juices to flow to the small intestine. Y esta será el asa biliopancreática, como lo mencioné en el video, para restablecer las secreciones pancreáticas y biliares. Because food now bypasses a portion of the small intestine, fewer nutrients and calories are absorbed. Espero que haya quedado un poquito más claro con el video que les acabo de poner. Y veremos las ventajas y desventajas que tiene el bypass gástrico en J. de Brooks. Como ventajas es que se aprecia una pérdida de peso a largo plazo, por así decirlo. Este reservorio que vimos, al ser pequeño, limita la ingesta de comida, por lo tanto hay una reducción en el consumo de las calorías, que ayudaría a la pérdida de peso. Al hacer este reservorio quitamos gran parte de la función del estómago, entonces al hacer estos cambios nos va a ayudar para las hormonas que se encargan de reducir el apetito. Ya lo veremos cuando hablemos de los efectos metabólicos. Se produce un cambio favorable para la sensibilidad de la insulina, que va a ser importante para la remisión de la diabetes tipo 2 en estos pacientes que se meten a la cirugía bariátrica. Como desventaja es que es un proceso complejo, como lo vimos, no es fácil hacer estas anastomosis, que requiere redirigir el intestino en comparación con la LSG, que ya vimos, que vamos a ver. Y se puede asociar con deficiencias de los micronutrientes, vitaminas y minerales a largo plazo. Requiere también una estancia hospitalaria mayor en comparación con las otras técnicas y puede llevar a complicaciones como la hernia interna, úlceras, obstrucción y fístula. Ahora sí, como les había mencionado, lo que veremos es LSG, la gastrectomía vertical laparoscópica o manga gástrica laparoscópica. Esta se caracteriza porque es una gastrectomía parcial en la que se extirpa la mayor parte de la curvatura gástrica, y quedamos con el estómago tubulizado. Como podemos ver, se va el fundus y el cuerpo gástrico. Y este método va a ser restrictivo y hormonal. Tenemos 3 técnicas que asegurarán el éxito de la cirugía. La primera hace referencia a la distancia al píloro en la que se inicia la división del antro. Puede ser de los 2 hasta los 6 centímetros, como podemos ver estas líneas. Se inicia a cortar por aquí. La siguiente va a ser el tamaño de la sonda nasogástrica que se va a utilizar. En esta literatura menciona que es de 32 a 40 French, pero puede ser también de 32 a 36. Esto depende. Y la última técnica que asegura el éxito va a ser la distancia final de la sección gástrica a la unión gastroesofágica. Esta distancia que va del 1 a 2 centímetros más o menos. Sigue un video que nos explica cómo se realiza el procedimiento para que quede un poquito más claro. Iniciamos. La gastrectomía.
Como pudimos observar en el video, este mecanismo es más que nada restrictivo y hormonal. Restrictivo porque hicimos nuestro reservorio, pero ahora en forma de túbulo en nuestro estómago. Y bueno, veamos las ventajas y desventajas de la LSG. Como ventaja es que no se hace un bypass en el duodeno y como consecuencia de esto no hay problemas con la deficiencia de vitaminas y del calcio. Otra parte importante es que induce una rápida pérdida de peso en comparación con otras técnicas, destacando el bypass gástrico en GDRux. No utiliza un material extraño como lo sería la banda ajustable. Produce cambios en el tracto gastrointestinal que van a ayudar al control del apetito. Y esta técnica es utilizada para la derivación, bueno, como primera parte de la derivación biliopancreática con switch duodenal. Como desventaja es que tiene una alta tasa de complicaciones y estas complicaciones tienden a ser un poco más severas en el sentido de que es difícil su tratamiento, su manejo. Nos puede llevar a complicaciones crónicas como lo sería la obstrucción y nuestra bolsita que se creó, bueno, el estómago tubulizado puede dilatarse con el tiempo, lo que llevaría a una ganancia de peso. Vamos con la derivación biliopancreática con switch duodenal. Es una gastrectomía clásica, como ya lo había dicho. Quitamos el fondo y el cuerpo del estómago para que nos quede nuestro estómago tubulizado. Lo siguiente que haremos es un bypass en una porción del intestino. ¿Qué vamos a hacer? Se va a cortar en una parte del duodeno muy cercana al píloro. Y se realizará otro corte. Un segmento del ilion distal va a ser dividido a 250 centímetros de la válvula ileocecal. Esta porción distal del ilion se realizará la anastomosis con la porción proximal del duodeno en GDRux. Y con esto vamos a formar nuestra asa alimentaria. Pero no hemos terminado. Necesitamos unir la otra parte. ¿Qué vamos a hacer? El resto del duodeno y la mitad proximal del intestino formarán el asa biliopancreática. Perdón. Y se realizará la anastomosis a 100 centímetros de la válvula ileocecal. Lo dejo aquí para formar nuestra asa común. Es momento de, pondré un video para que sea un poquito más comprendido este procedimiento. Iniciamos. Esto es lo que les estaba hablando de la gastrectomía. Para tener nuestro estómago tubulizado, realizamos el corte por el duodeno, realizamos el corte en el ilion y tomamos el segmento distal. Realizamos la anastomosis y la anastomosis de la porción del ilion proximal a 100 centímetros de la válvula ileocecal para tener nuestra asa alimentaria y la asa biliopancreática. Como ventajas y desventajas de esta técnica, primero veremos las ventajas. Los resultados de la pérdida de peso comparadas con otras técnicas de cirugía bariátrica son mucho más elevados. Entonces, hay mayor pérdida de peso con esta técnica. Produce cambios en el tracto, gastrointestinales relacionado con las hormonas que va a ayudar al metabolismo de la glucosa. Y utilizando esta técnica tienen la mayor tasa de remisión de la diabetes tipo 2 comparada con otras cirugías. De las desventajas es que
pues hay mayores complicaciones y está elevada la tasa de mortalidad comparándola con otros procedimientos. Hay un déficit de micronutrientes y de proteínas debido a su mecanismo de mala absorción, que recordemos, mientras más alejado esté, mayor mala absorción habría, y que requiere de muchos follow-ups para asegurarse de que no haya complicaciones y que sus suplementos estén bien tenidos. Por último, veremos la gastroplastia vertical anillada, que más que nada es obtener un reservorio proximal del estómago verticalizado que va a ser paralelo a la curvatura menor a unos pocos centímetros debajo del cardias y va a estar aislado del resto de la cavidad con suturas mecánicas. Se va a formar un canal de drenaje por acá, estrecho, que limita el paso de alimentos mediante una banda. La cirugía de revisión. Esta cirugía de revisión se caracteriza por, para hacer el tratamiento de una complicación temprana, una complicación tardía, un fallo en la técnica o para hernias internas. Se considera fallo de la cirugía cuando no alcanza a mantener menos del 50% de la pérdida del exceso de peso en 12 a 24 meses y un IMC mayor o igual a 35 kilogramos sobre metro cuadrado. Tenemos nuestra meta de pérdida de peso para cada técnica. Primero veremos el bypass gástrico en Jederrup, que su meta va a ser el 70% de pérdida del exceso de peso al año, 50 a 60% a los 2 años. La LSG tiene 51 a 70% de pérdida del exceso de peso y una reducción de 12 a 16 puntos de IMC al año de la cirugía. Bueno, continuamos con la banda gástrica ajustable, cuya meta será el 50% de pérdida del exceso de peso al año o una reducción de 7 a 10 puntos del IMC al año de la cirugía. Tenemos la derivación biliopancreática con switch duodenal y se espera un 70% de pérdida del exceso de peso y una reducción de 16 puntos del IMC a los 2 años. Iniciamos con las complicaciones que se pueden presentar con estas técnicas de cirugía bariátrica. Cabe mencionar que una complicación temprana será aquella que se presente en los primeros 30 días posterior a la operación y las complicaciones tardías son aquellas que se van a presentar en mayor a este periodo, mayor a los 30 días. Iniciamos con la técnica de banda gástrica ajustable. Como complicación temprana se puede observar la perforación, como peritonitis, absceso en el área del puerto de ajuste. En el caso de que se presente afasia postoperatoria inmediata, esta afasia puede ser ocasionada porque un pliegue mucoso gástrico sobresale a la luz y al colocar la banda, y esto va a impedir que tanto líquidos como sólidos pasen. Tenemos también infecciones del puente de ajuste. En cuanto a las complicaciones tardías, vamos a tener una mala posición, esto ya sea por una mala técnica, y tenemos la filtración del sistema de ajuste, que puede afectar desde el catéter hasta la bombita, y se observa como una pérdida abrupta de la restricción con o sin aumento del peso. Tenemos el deslizamiento o slippage, que va a provocar un aumento del tamaño del reservorio, porque no se ven las complicaciones, me voy a mover tantito. ¿Y qué va a pasar? Habrá una intolerancia gástrica con dolor epigástrico, vómitos, reflujo gastroesofágico y habrá una detención en la pérdida del peso. Se pueden presentar también erosiones megaesófago. Como característica del megaesófago muy importante es que se presenta reflujo gastroesofágico nocturno y detención de la pérdida de peso. Podemos tener también trastornos inflamatorios del esófago y del reservorio gástrico. Seguimos
con complicaciones de bypass gástrico en Y de Rux. Vamos con las complicaciones tempranas. Recordemos 30 días al postoperatorio. Las primeras que se van a observar van a ser fístulas, que serían dehiscencias anastomóticas. Estas fístulas puede deberse por un inadecuado aporte sanguíneo, tensión a nivel de la anastomosis, puede haber una infección y la oxigenación inadecuada con la consecuente isquemia. ¿Qué signos van a ser característicos que nos puedan indicar que tenga una fístula? Pues puede ser una taquicardia sostenida, taquipnea, fiebre, y puede aparecer incluso dolor abdominal, leucocitosis, disminución del ritmo diurético y una inestabilidad hemodinámica. Para la oclusión, vamos a tener que la oclusión puede aparecer tanto como complicación temprana como una complicación tardía, pero lo que origina la oclusión va a ser diferente en estas etapas. En el caso de una oclusión como complicación temprana, va a ser originada por adherencias, torsiones. Va a presentar dolor abdominal inespecífico o intermitente, náuseas, vómitos, anorexia y puede presentar también distensión abdominal. También puede haber hemorragia en el sitio de las suturas. Como complicaciones tardías vamos a ver la estenosis anatostomótica, que generalmente se presenta a los 45 días. Va a presentar 3 niveles. El leve, que va a ser de un diámetro de 9 a 7 milímetros. Si es moderada, su diámetro será de 5 a 6 milímetros aproximadamente. Y ya si es grave, va a ser menor a 4 milímetros de diámetro. Vamos a tener la oclusión. En este caso, la oclusión será por hernias internas. El agrandamiento del reservorio, de nuestro punch, de nuestra bolsita. Podemos presentar litesis biliar, déficit nutricional y todo esto nos va a llevar a una reganancia del peso como complicación, entonces eso no se quiere. Seguimos con la derivación biliopancreática con switch duodenal. Como complicación temprana van a aparecer fístulas. ¿Dónde se pueden localizar estas fístulas? Pues puede ser como en la anastomosis duodeno-ileal, en la anastomosis ileo-ileal, en la sección gástrica y también puede aparecer en la anastomosis gastroyeyunal. Habrá también un retardo en la evacuación gástrica. Como complicación tardía podemos observar úlceras, estenosis, colelitiasis. Los trastornos nutricionales que podemos observar serían la deficiencia de vitamina D, del complejo B, una malnutrición proteica y del calcio. Está relacionado igual con complicaciones neurológicas se ve más relacionado con deficiencia del complejo B. Y habrá también desmineralización ósea por las deficiencias en calcio y en la vitamina D. Seguimos con las complicaciones de la técnica LSG. Como complicación temprana podemos observar hemorragias, la dehiscencia de las grapas que se utilizaron en las suturas, puede haber infección de las heridas quirúrgicas, perforación gastrointestinal, atelectasia o neumonía. Las complicaciones tardías que podemos observar serían adherencias, fístulas, perforación, enfermedad acidopéptica. Una hernia umbilical también puede ser colelitiasis. Y se puede observar la dilatación del reservorio con una consecuente, puede ser un aumento en el peso o que se deje estancado la pérdida de peso. Estas complicaciones se deben más que nada por una falla en la técnica de angulación incorrecta, por ejemplo, y ya, será como lo importante que mencionar. De acuerdo, seguimos con los efectos metabólicos en el control glicémico. Me voy a poner ahora
tab para que podamos ver. Tenemos 4 factores muy importantes que van a ayudar a este control. Primero son las alteraciones en la anatomía gastrointestinal. Como ya vimos, algunos procedimientos requiere que se va a extraer una parte del estómago y veremos el papel fundamental que esto tendría para el control glicémico. Se puede presentar malabsorción de los macronutrientes, como ya lo vimos en las técnicas malabsortivas, una alteración en la función de las células beta del páncreas y la participación de las hormonas en la regulación del apetito y de la saciedad. Entonces, iniciamos con la cirugía bariátrica va a ocasionar una beta oxidación. Con esta beta oxidación ayudará a disminuir la cantidad de grasa hepática muscular. Y tenemos 2 hipótesis importantes para este control. La primera hipótesis es sobre el intestino anterior y esta nos habla que el estómago, el duodeno y el yeyuno tienen una función hiperestimuladora en el control glicémico. Tenemos también un factor antiincretina que puede promover a la resistencia a la insulina y un control glicémico anormal. En el caso de una hipótesis del intestino posterior, esta se debe o tiene su sustento a que como se recortó el camino, por así decirlo, para que lleguen los nutrientes, estos van a llegar más rápidos al intestino, provocando una sobreestimulación de las células L. Y con esto la producción del péptido similar al glucagón tipo 1, el péptido YY, oxintomodulina, que tienen generalmente efectos anorexigénicos e insulinotrópicos. Lo que les comentaba de, por ejemplo, con la LSG, que retiramos una parte del estómago, se va el fondo y el cuerpo del estómago. Ahí se encontraban principalmente las células que iban a producir la grelina. Normalmente la grelina es una hormona orexigénica que se encarga de la sensación de hambre. Al retirar esta porción del estómago, lo que vamos a ocasionar es que disminuya la concentración de grelina. Por lo tanto, va a disminuir la sensación de hambre. El péptido YY, como ya vimos, una hormona anorexigénica, es producida por las células L en el intestino. Con esto, nosotros vamos a ver que habrá, que este es un supresor del apetito. Por lo tanto, como ya vimos que llegaban más rápido los nutrientes, se va a estimular estas células y va a aumentar la producción del péptido YY, por lo tanto, habrá mayor supresión del apetito. La saciedad estará todo lo que da. Otro factor muy importante va a ser el GLP-1, también conocido como péptido similar al glucagón tipo 1. Este va a ser secretado por las células L del ileón distal y el colon en respuesta a los nutrientes ingeridos. Se va a encargar de mejorar la liberación de insulina dependiente de glucosa, va a disminuir o prácticamente inhibir la secreción de glucagón. Otra característica de la que se encarga es que retrasa el vacío gástrico e indirectamente va a disminuir la ingesta alimentaria con un aumento en la saciedad. Ahora, con estos factores de aumento de la secreción de la insulina y la disminución en la inhibición del glucagón, nos va a ayudar a mantener los niveles de glucosa normales. Estaban altos, generalmente pues los vamos a disminuir. Otro que me gustaría mencionar es el HIP, que participa en el control estimulando la síntesis y secreción de insulina. Este va a ser secretado por las células K del intestino delgado y acá tiene una característica muy importante, que en personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 no cumple con esta función que ya les acabo de mencionar, sino que con estas personas tiene un factor hiperglicémico. Y esto más que nada se debe a una alteración en la acción del GIP.
Bueno, no recuerdo si lo mencionó o no, pero se produce en la porción proximal del intestino delgado. Entonces, como en algunos procedimientos retiramos esta porción, se ha visto que resultaría en una disminución de la secreción de GIP, por lo tanto, nos brindaría un medio glicémico más favorable. Otra que me gustaría mencionar es la oxintomodulina, la cual es producida en las células L del ilion, retrasa el vaciamiento gástrico, reduce la secreción pancreática exócrina y disminuye la ingesta de alimentos. Seguimos con las adipocinas y péptidos bioactivos secretados por adipocitos. Iniciamos con la leptina y terminaremos viendo la adiponectina. En cuanto a la leptina, nosotros sabemos que normalmente se encarga de regular el apetito, el gasto energético y el peso corporal. Los niveles elevados de la leptina vistos en las personas que tienen obesidad no funciona adecuadamente. ¿Por qué? Porque generan una resistencia a esta hormona. Entonces, después de que se haga, por ejemplo, la cirugía del bypass gástrico en GDRU, va a disminuir los niveles de la leptina. Pero esto no se sabe de ciencia cierta, o no hay mucha información, si mejoraría el estado de la resistencia a la leptina para que complete la función para la que está destinada. Por último, veremos la adiponectina. Esta se ha visto que en pacientes obesos se encuentra en concentraciones bajas. Su papel principal es que se encarga de regular la sensibilidad de la insulina al aumentar la oxidación de los ácidos grasos, al aumentar la captación de la glucosa y al disminuir la gluconeogénesis hepática. Después de la cirugía de bypass gástrico en GDRU, sus niveles van a aumentar. ¿Por qué? Estos niveles se ve que aumentan cuando hay una pérdida de peso. Y recordando que con esta cirugía se logra este objetivo, la pérdida de peso, vamos a tener un aumento en la concentración de adiponectina, lo que nos va a llevar a disminuir la resistencia de la insulina. Veremos los criterios de remisión de diabetes parcial y total. Primero mencionaré los criterios del consenso ADA, de American Diabetes Association del 2009, que nos menciona una remisión completa cuando la hemoglobina glicosilada es menor al 6%. La glucemia está menor a 100 miligramos sobre decilitro y no hay fármacos antidiabéticos que esté tomando la persona. La remisión parcial será cuando la hemoglobina glicosilada sea menor a 6.5% y la glucemia se encuentra en el rango de 100 a 125 miligramos sobre decilitro y tampoco haya fármacos antidiabéticos. La remisión prolongada la vamos a definir cuando hay por lo menos 5 años que se encuentra una persona en remisión completa. Los siguientes criterios que les voy a mencionar son del consenso de la Sociedad Española de Nutrición, pero son de la Sociedad Española. Entonces tenemos la remisión completa, que se va a caracterizar por tener la hemoglobina glicosilada menor a 6.5%, la glucemia menor a 100 miligramos sobre decilitro y tampoco utilizará fármacos antidiabéticos. La remisión parcial se caracteriza por una hemoglobina glicosilada de 6.5%, una glucemia en el rango igual de 100 a 125 miligramos sobre decilitro y que tampoco utilice fármacos antidiabéticos. La mejoría cuando la hemoglobina glicosilada sea menor a 7% y la remisión prolongada será cuando este paciente esté por lo menos 5 años en remisión completa. Lo último que me gustaría compartir con ustedes es el sistema de evaluación VAROS, Bariatric Analysis and Reporting Outcome System, que nos propone una evaluación final para saber cómo van las comorbilidades. Tenemos las preguntas
que es uno del porcentaje de sobrepeso perdido, lo calculamos, y con esto se va a dar una puntuación. Si se ha ganado peso, si ha perdido de 0 al 24%, si hay pérdidas del 25 al 49%, del 50 al 74% y del 75 al 100%. Ya dependiendo de esto vamos sumando puntos. Si la comorbilidad está agravada o no hay cambios, si ha mejorado, si generalmente está resuelta y las otras van mejorando, o si todas han mejorado. El cuestionario de la calidad de vida es cómo ha aumentado en este caso su autoestima, la actividad física, actividad social, actividad laboral, actividad sexual. Y vamos agregando los puntos. Por último, lo que vamos a evaluar son las complicaciones. Se van a ir restando puntos si se presenta alguna complicación menor, si hay complicaciones mayores o si se requirió una reintervención. Y ya con esto podemos decir que se encuentra en un estadio con comorbilidades de fallo, regular, que sea buena, muy buena o excelente. O sin comorbilidades, que sea fallo, regular, buena, muy buena y excelente. Y bueno, esto sería todo. Aquí están los datos de consulta. Espero no haya quedado alguna duda. Si no, cualquier cosa, aquí estamos. Gracias. Que tengan un bonito día.